Bienvenidos a Aquí en Corto, un programa de expresión y reflexión para jóvenes. Les damos la más cordial bienvenida desde las instalaciones de Canal 11. El tema de hoy es trata de personas. Los dejamos en la compañía de Rubén Álvarez Mendiola. ¡Comenzamos! Muchas gracias, de verdad muchas gracias por acompañarnos aquí en Corto en esta emisión sobre la trata de personas, un tema importante, crucial, fundamental en términos de derechos humanos, en términos de protección de población vulnerable. Gracias a quienes nos siguieron la semana pasada en la programación de Aquí en Corto con el tema de Mi Ciudad, Mi Espacio. Gracias a quienes nos siguieron en nuestras redes sociales, que como diría mi abuelita, paso ahora a recordar. En Twitter, @Aquí en Corto TV, y en Facebook, facebook.com/Aquí en Corto TV, y en nuestra página web, en donde ustedes encontrarán información adicional sobre los temas que cada semana tratamos aquí en Corto. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Gracias por estar en este panel de participación de Aquí en Corto. Y vamos a arrancar el tema de trata de personas en este país. Trata que es, como he dicho, un tema complicado, importante, difícil, pero existente. Pero primero vamos a ver este reportaje que preparamos para todos ustedes. No es fácil de explicar ni de entender. Es un delito cruel y poco visible en la sociedad. Es la tercera fuente de ingresos más importante del crimen organizado y afecta a niños, adolescentes y jóvenes. Es la trata de personas. Todo el mundo entendemos que la trata es la modalidad de explotación sexual, cuando no es así. La trata finalmente es alguna actividad ilícita donde te obligan a hacer algo que tú no quieres. La trata es aquella posesión del ser humano que posee el que tiene la fuerza a otro ser humano y que le quita libertad. Así se los dejo, les quita libertad. Nos afecta mucho a todos, pero más principalmente a los jóvenes y a las y los niños, porque son las principales víctimas de trata. Hay diferentes modalidades de trata, desde la sexual, la laboral, la servidumbre, las falsas adopciones, la captación involuntaria de personas para el crimen organizado, el tráfico de órganos y la esclavitud. Te lo voy a decir a ti, aquí en corto, para que lo razones. Es mucho más fácil conseguir a una niña que conseguir un cigarro de marihuana. Y mira, que dicen los jóvenes que conseguir un cigarro de marihuana es fácil, pues ahora un niño es muy fácil conseguirlos en la calle con la misma claridad. Estaba como invisibilizado el tema. Tenemos tantos tabús como sociedad, como padre de familia quizá, que lo tenemos muy escondido. Tuvimos tanto tiempo este problema velado que cuando lo descubrimos somos de los primeros lugares a nivel mundial. Las redes sociales son una herramienta para captar a las víctimas. Al menos 4 de cada 10 casos de desaparición están vinculados con Facebook o Twitter. Empiezan a hacer contacto con los chicos a través de las redes sociales con identidades falsas. Y aparte, estos avances tecnológicos les permiten saber lo que estás revisando tú en las redes sociales y en las páginas. Cuando se acercan a ti ya saben tus gustos, entonces es más fácil el contacto. Me empiezo a ser tan afín tuyo que finalmente me vas a decir, vamos. O sea, y te digo, oye, ¿por qué no vamos? Vámonos de viaje, te voy a hacer modelo, o vámonos a tal lado, te voy a hacer edecán, o vámonos a tal lado, te voy a hacer famoso, o te voy a conseguir un trabajo, te voy a conseguir una beca. Entonces al momento que yo te llevo a algún lugar, ¿qué crees? Pero nada más te voy a pedir un favor, no le avises a tus papás porque no van a querer. Y entonces ahí es donde empieza la parte de la trata de personas. En 2007 se promulgó la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Hoy, 7 años después, el desafío es mayor y se busca perfeccionar esta herramienta legislativa para erradicar el problema. Y ahora en las adecuaciones que se han hecho a la ley, que ahorita todavía está aquí en la Cámara de Diputados, se han visibilizado sobre todo el sector de la niñez, de la infancia. México es fuente, tránsito y destino de la trata de personas. Es decir, miles desaparecen para ser enviadas a otros países. Muchos son trasladados hacia los países vecinos y otros provienen del extranjero para ser explotados aquí. Por eso México es el 5º lugar a nivel mundial en trata de personas. La trata de personas es un problema nacional, es un problema en Latinoamérica y es un problema mundial. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Quiero empezar con ustedes y que nos expliquen desde su punto de vista
¿Qué es la trata, la magnitud, la densidad del problema que estamos enfrentando? Empiezo contigo, Paulina. Claro. Bueno, hablar de trata de personas es hablar de cierto sometimiento, ¿no? Donde alguien haciendo un abuso de poder somete a otra persona, privándola de cualquier tipo de libertad. Y esta relación siempre le va a traer beneficios, principalmente económicos, a la persona que está violentando, ¿no? O sea, entonces, yo diría que esos son como los elementos principales para poder reconocer la trata de personas. Cuando hay un desequilibrio de poderes, cuando hay un sometimiento, cuando se pierde la libertad, y que en todo esto hay como cierta ganancia económica para el agresor. Adeli. La trata de personas no solo es un delito, y en muchas intervenciones y en muchos medios, inclusive en las cámaras, siempre están viendo la trata de personas como un delito. Es un fenómeno muchísimo más complejo, social, estructural, que trae una serie de actos comisivos, así se le dicen ya aterrizado, es lo que es un engaño, un sometimiento, un abuso de poder sobre una persona, sea hombre, mujer, niño, niña o adulto mayor, existe un traslado a otro lugar, lo desarraigan o la desarraigan del lugar donde son y las llevan finalmente a la explotación en sus diferentes modalidades, ¿no? Ya sea explotación sexual, explotación de la mendicidad, trabajos forzosos, matrimonios serviles, extracción de órganos, líquidos o fluidos. Y eso es en lo que consiste la trata de personas, y a cambio los victimarios o las victimarias, que son los tratantes, el beneficio no siempre es económico. Sí es un beneficio para el victimario o la victimaria, pero no siempre es económico. Diana. A lo que menciona Paulina y lo que menciona Arely, yo nada más añadiría, efectivamente, como dice Arely, la trata de personas no lo tenemos que ver únicamente como un delito, ¿no? O sea, sí va muchísimo más allá, y tenemos que entender que más allá de ser un delito es la violación constante y repetitiva a la dignidad de una persona. O sea, al final es una violación de derechos humanos. O sea, de quien estamos hablando es de personas. Alan. Coincido totalmente con Diana. La trata de personas es una violación a los derechos humanos, en donde a cualquier tipo de persona, sin importar clase social ni ningún tipo de situación, se les obliga a realizar acciones que van en contra de su voluntad con fines de lucro. ¿Cómo identificar? Vamos a ver, es un problema que tiene cifras grandes, ¿no? En términos de número de personas que son víctimas de la trata. Y la pregunta es, ¿cómo hacer, y si existe la posibilidad de detectar o de hacernos menos vulnerables a esta problemática de la trata? ¿Con quién quieren ustedes empezar? Diana, adelante. Me parece que una de las formas principales es saber que existe. O sea, el hecho de que ya estemos, que incluso sepamos, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es la trata? Eso resta un poquito de vulnerabilidad, ¿no? Por otro lado, yo creo que es muy, muy importante que tomemos conciencia, como bien dice Alan, esto no es algo nada más porque soy mujer o porque soy indígena. O sea, esto nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Y como tal nos tenemos que cuidar. Ahora, el por qué es importante, porque desafortunadamente a veces decimos los programas de prevención tienen que ir hacia, y escogemos un sector de la población, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser a toda la población. Pero a ver, no hay poblaciones, yo sé que sí, que son más vulnerables que otras, digamos, por lo menos estadísticamente hablando. Hay situaciones de vulnerabilidad. Ajá. Sí, pero grupos poblacionales. Sí, hay grupos poblacionales que se encuentran con mayores situaciones de vulnerabilidad. No es que una nazca siendo vulnerable, sino es el contexto social y estructural en el que te ponen, que te lleva a ser una posible víctima o un posible victimario de trata de personas. Sí, en comunidades quizá indígenas, en hogares donde no hay un apoyo familiar constante, la desinformación, precisamente lo que dice Diana, una herramienta fundamental para la prevención es la información, y que cada quien identifique su cancha, donde está la sociedad civil, donde están los legisladores y legisladoras, donde está
el gobierno y la población en general, que cada quien identifique esas acciones, porque no hay persona que no pueda hacer una acción para combatir la trata de personas. ¿De qué tamaño y cuál es, si ustedes nos pueden ayudar a entender el problema, la magnitud, de qué tamaño es la magnitud o cuál es la magnitud del problema de la trata en este país? Paulina. Bueno, según estadísticas, México es el segundo lugar a nivel internacional de cuestiones como pornografía infantil. También hay ciudades en específico, ¿no? Por ejemplo, también se habla de Tijuana, que es como una ciudad con un gran potencial en cuanto a turismo sexual y todo lo que es Cancún, zonas quizá más turísticas, ¿no? Entonces, esos son como de los datos más alarmantes a nivel nacional en cuestión de trata de personas. ¿Quién tiene alguna otra información al respecto? Diana. Sí, en cuanto a que también tiene un poco que ver con la pregunta que se hace un momento. Sí, además de la sexual hay otras modalidades y particularmente en México es muy grave que tenemos completamente invisibilizados, por ejemplo, la mendicidad forzada, las adopciones ilegales ¿Qué es la mendicidad forzada? Digamos, porque son términos que no todos conocemos del día a día, ¿no? Sí. Bueno, mendicidad vas y vas a pedir dinero, pero no lo estás haciendo por tu propia voluntad. Es más, en ocasiones no lo estás haciendo ni siquiera para tu familia, ¿no? Alguna persona te puede estar rentando, te puede tener cooptado. Rentando, es decir, pagándole a tus padres. O alguna otra persona que tenga tu tutela, de alguna manera, ¿no? Que tenga, digamos, poder sobre ti. Exactamente. Y entonces te están forzando a pedir dinero, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, la servidumbre, el servicio doméstico. A ver, ¿qué entendemos por servidumbre? Es importante que aclaremos términos para no llegar a confusiones. El servicio doméstico, que en ocasiones puede llegar a ser trata. En el caso, hablemos de Frontera Sur, de Frontera Sur de México. En el caso de Chiapas hay casos documentados donde una familia tiene a una persona a veces casi siempre extranjeros, particularmente de nacionalidad guatemalteca, donde tienen a estas chicas trabajando en la casa, no les pagan, no tienen días libres y la razón por la que las tienen ahí, que ellas no dicen nada, es tú dices algo y yo te llevo a migración. ¿No? O sea, vivir constantemente además en esa atmósfera de amenaza, de que algo te va a ocurrir si no haces tú lo que es una situación de esclavitud y cifras hay muchas. UNICEF es importante que también aclaremos los términos, insisto, para no confundir o confundirnos y confundirme. La esclavitud, ¿no? Que se puede hablar de ella desde tiempos inmemoriales. Ahora, en pleno siglo XXI, ¿podemos seguir hablando de esclavitud? Las formas contemporáneas de esclavitud. Muy bien, vamos a hablar de trata de personas, que es el tema central de este programa, aquí en corto, y regresamos con el tema de la esclavitud. Vamos a un corte. Enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. Hoy en día la esclavitud, robarle la integridad a las personas, ¿de qué forma? Ya sea sexual, laboral. Es cuando vendes a las personas de manera sexual o de manera de trabajos forzados. Obviamente es ilegal. ¿Cómo vas a vender a una persona? Por ejemplo, pongámoslo, trata de niñas chiquititas. ¿Cómo les vas a hacer eso? O sea, es como falta de sentido humano. Quizás no aceptando muchas personas referente a Facebook que sean ajenas a mí, que si no conozco de antemano, hasta luego, ¿no? Ser más informados, ¿no? No andar mucho tiempo solos o hablar con personas desconocidas. El gobierno debería de focalizar la información a la que yo me refería y llevarla a las instituciones educativas y hacer pláticas en los lugares de vivienda de las personas. Mirar un poquito más a las zonas marginadas, que yo creo que es de ahí donde esa parte es como más grande y más vulnerable. Debería de ser atendida tanto a nivel psicológico para poder
pues para poder llevar un tratamiento sobre las repercusiones a nivel mental, psicológico. Tendría que darse un tratamiento psicológico, yo pienso, porque es un trauma muy grande el que te hace quedar muy marcado toda tu vida por una situación como esta. Nadie merece la muerte, pero en la cárcel yo creo que se paga con la misma moneda. Hay de dos, o que estén toda su vida en una cárcel o la muerte. Yo digo que la cárcel, o sea, no se merecen perdón. Seguimos aquí en corto con el tema trata de personas en México, pero no solamente en México, también en el resto del continente y en todo el mundo. Es un problema universal. Insisto en que hay que precisar algunos términos, algunos conceptos para evitar confusiones. Y hablábamos de qué se entiende hoy por esclavitud en pleno siglo XXI. ¿Quién de ustedes quiere aportar? Arely. Esclavitud es un tema muy amplio, como de estos temas rimbombantes de derechos humanos, que sin duda no hay una definición limitada o limitativa de la palabra esclavitud. Sin embargo, lo podemos entender perfecto, que es ya sea el sometimiento o el forzar constantemente a una persona, sea de la edad que sea, de la condición social, ya sea hombre o mujer, estarlo constantemente dañando en cuanto a su dignidad. ¿Implica pérdida de libertad? Implica pérdida de libertad, que es estar... Movimiento, dejar el lugar. Movimiento, el estar forzándolo o sometiéndolo a hacer algo que no quiere o que daña la integridad y dignidad como persona. No solo estarlo forzando, porque esto no, o sea, la trata de personas, las víctimas son tan diversas que, por ejemplo, a un bebé estás dañando su dignidad a la hora de que lo drogas y lo rentas en las calles para que pidan dinero con él. Pero pues él no puede dar su consentimiento porque ni siquiera habla. Entonces sí es la pérdida de libertad y estar dañando constantemente la dignidad de las personas a través de a cambio de algún beneficio. ¿Alguien más de ustedes que quiera agregar? Si no, voy acá con todos ustedes, que me interesa escuchar su punto de vista. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto. Bueno, hablando de la esclavitud, yo pienso que también este tema de la trata de personas tiene que ver un poco también con la, bueno, en primera con la privatización de la libertad de la persona que en este caso puede ser... Con la privación. Con la privación de la persona, que puede ser desde un niño, un adulto, hasta, en este caso, pues la trata de mujeres, mujeres, ¿no? Obviamente. Pero también yo pondría en tela de juicio el tema de los secuestros, porque también es un tema que conlleva con la esclavitud, porque de cierta forma se están llevando un beneficio las personas que cometen el delito, y ahora sí que también es, bueno, yo lo pondría como en ese término. Como parte de la problemática. Exactamente, como parte de la problemática. De este lado, ¿quién tiene el micrófono? Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Daniel y bueno, para mí es lo más nefasto que se le puede hacer a un ser humano, porque estamos violando toda su humanidad. Digo, hay que tener nosotros mismos humanidad para ponernos por lo menos tantito a pensar cómo es que una persona le puede hacer a otra. O sea, todo lo que, o sea, los violan a los niños, no sé, venden sus órganos, los ponen a trabajar cualquier cantidad de horas. Hay que tener un poquito de conciencia, y por eso pienso que el cambio verdadero está, por decir, en nosotros que somos jóvenes, y bueno, en nuestras manos está que el futuro de este país, por lo menos, pues cambie, ¿no? O el futuro de nuestra sociedad. O sea, digo, como dice a lo mejor una voz popular, ¿no? Con la trata no se trata, y es algo que definitivamente, pues, es un cáncer, o sea, que en serio está minando la población de México, ¿no? Yo creo que a partir del cambio de nosotros como jóvenes, vamos a marcar, no sé, una nueva era o un nuevo tiempo donde todo eso deje de existir. Bien, gracias. Adri, vamos preparándonos para las redes sociales. Tenemos aquí una tercera opinión, por favor. Mi nombre es Brenda y yo creo que hay que tener mucho cuidado como jóvenes a las redes, bueno, lo que estamos publicando en las redes sociales, como lo mencionaban en la cápsula, porque muchas veces descargamos aplicaciones de celular sin ver que las políticas de privacidad que tienen, que acceden a nuestra información, a nuestros contactos, los lugares que visitamos, y se las pueden vender esa información a otras empresas que no conocemos y que puede ser el medio de trata de personas. Lo mismo por Facebook. La publicación de dónde me encuentro es como un mapa para localizar a los secuestradores. No, a los secuestrables.
Ah, sí. Bueno, O sea, secuestrable. es como facilitar un poco la chamba, ¿no? de estas personas. Muchas gracias, Adri. ¿Qué tenemos? Rubén, nuestros seguidores en redes sociales están comentando qué acciones a nivel individual o familiar podrían prevenir la trata de personas. Catahuagua Aine comenta también sobre esto de Facebook. De forma familiar podría ser teniendo vigilancia a los hijos cuando naveguen por internet y redes sociales. Explicarles por qué no deben dar sus datos personales ni ningún otro tipo de información a extraños en la red. Y esto también aplica de forma individual. No dar datos vitales a tan a la ligera en la red. Fer Galindo comenta la confianza que los padres representan para sus hijos, puesto que sin ella nunca nos atreveríamos a contar o preguntar sobre ciertas conductas que pueden inducir a una probable captura para la posterior explotación. A ver, les pregunto a ustedes cuatro. ¿Es, con las comillas que ustedes quieran, es relativamente fácil ser víctima de la trata? En términos de quienes pueden ser justamente y caer en estas redes. Alan. Creería que sí es muy fácil ser víctima de trata, ya que hay diferentes modalidades y diferentes medios en los que se puede ser víctima. Como ya bien lo comentaba Brenda, desde las redes sociales es importantísimo y vital que se realicen campañas de prevención efectivas desde la educación básica. Y no solo a los niños, sino también a los padres de familia, porque muchas veces los tratantes a través de las redes sociales identifican cuál es la vulnerabilidad o de qué manera pueden llegar a la víctima, cuáles son sus gustos, cuáles son sus debilidades, haciéndose pasar inclusive por otro tipo de personas, ¿no? ¿Tiene que ver o influye, por ejemplo, el nivel socioeconómico de las víctimas o el nivel de educación que puedan tener las posibles víctimas, Arely? Quizá el de educación un poco, el socioeconómico con estas nuevas tecnologías cada vez influye menos. Y sí, claro, es muy fácil ser víctima de trata. Cualquiera de los y las que estamos aquí podría caer, y se me hace muy importante la intervención de nuestro amigo que nos habló en cuanto al secuestro. Son dos delitos distintos, sin embargo, sí se relacionan. ¿Están emparentados? Puede ser secuestrado sin ser sometido o forzado a algún tipo de explotación, llámese sexual, laboral, etcétera. O viceversa, puede en el acto comisivo, o vaya, los actos que están relacionados antes de la explotación, un medio para captar a la víctima puede ser en efecto el secuestro. Y hay otra gama de formas de captar a la víctima, ya sea el secuestro, la sustracción, el enamoramiento. A ver, es que eso, en la literatura existente, en la información existente, ¿cuáles son, digamos, como las acciones típicas, ¿no? de los tratantes, ¿no? para, digamos, adueñarse o apoderarse de su víctima? Paulina. Hay evidentemente una cuestión de seducción muy latente, ¿no? Entonces, generalmente los victimarios se acercan a sus víctimas como con un discurso muy romántico, ¿no? Muy bonito, y te prometen el sol, la luna y las estrellas. Esto que, por ejemplo, decía el reportaje respecto de te voy a convertir en una persona famosa, te voy a hacer modelo, vas a salir en televisión, etcétera, etcétera. O nos vamos simplemente a casar, nos enamoran. Sí, pero incluso también, o sea, desde lo más básico, ¿no? O sea, desde una cuestión como de una relación, de mira, yo te amo y conmigo vas a tener absolutamente todo y no te falta nada. Pregunta. Que justo ese es el gancho para poder sacar a la persona de su contexto. A ver, pregunta, ¿no? ¿de hombre a mujer? O sea, el hombre victimario y mujer víctima, ¿ocurre al revés también o no puede ocurrir al revés? Sí, de mujer victimaria a hombre sí, víctima. Sí puede ocurrir. O sea, la trata no respeta cuestiones de género, ¿no? La trata no discrimina. Hombres y mujeres son igualmente vulnerables, y también me gustaría rescatar un poquito lo que comentaban referente a la facilidad de ser víctima de trata. Paulina, te propongo que contigo regresemos después del corte, aquí en corto, con el tema trata de personas. Regresamos. Vamos a un corte. Enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. Las redes sociales han sido usadas por las organizaciones delictivas de trata de personas para captar a jóvenes y adolescentes. Regularmente, los perfiles te piden completar información básica como dirección, trabajo o teléfono.
Ten en cuenta que estos datos te hacen fácilmente identificable y ubicable. Seguramente has resguardado en tu perfil información privada. Dices, nadie la podrá ver. Para lograrlo es indispensable tener una contraseña compleja y difícil de adivinar. Uno de los delitos más comunes con contraseñas débiles es la suplantación de identidad. El desarrollo tecnológico ha creado mecanismos para que, de acuerdo a tus gustos, aficiones o preferencias, seas blanco de publicidad. Pero no es lo más grave. Quien rastrea esa información sabrá cómo acercarse a ti más fácilmente. Al abrir tu cuenta, las redes sociales te piden un correo electrónico. Con este sencillo paso, permites el acceso a tu directorio y mensajes. Te recomendamos tener una cuenta alterna para estos fines. Por ninguna razón publiques información sobre tu situación laboral, familiar o futuros viajes. En especial, evita subir fotos de tus pertenencias, además de fotos comprometedoras, porque estas pueden ser compartidas y fácilmente difundidas. La red es tuya y sabrás con quién socializar, pero piensa muy bien antes de añadir un nuevo contacto. Trata de informarte bien sobre él y valora si debes incluirlo o no. Esto es serio. Cuídate en las redes sociales. Seguimos aquí en corto con el tema trata de personas. Les recuerdo nuestras redes sociales, en Twitter, @aquí en corto TV, y en Facebook, facebook.com/aquí en corto TV. Síganos, estaremos muy atentos a todos sus comentarios y a responder preguntas. Les recuerdo también que en nuestra página de internet, que está apareciendo ahora en pantalla, encuentran ustedes información de este importantísimo tema que, como hace un momento platicábamos, de pronto se hace invisible, pero que está todos los días, a todas horas, en medio de todos nosotros. Y hablábamos, ¿hasta dónde? Hasta en la esquina. Hasta en la esquina, ¿no? Probablemente en la esquina. Bueno, estábamos hablando del tema, Paulina, y te pedí que regresáramos contigo en este bloque, de la supuesta o real facilidad para ser víctima de trata. Claro, estoy completamente de acuerdo que estas nuevas tecnologías y la posmodernidad, las redes sociales, etcétera, es un gancho muy importante y todos tenemos acceso a eso. Sin embargo, yo creo que eso per se, o sea, no me hace una víctima fácil de trata. O sea, se tienen que conjugar muchos elementos para que ese primer gancho... A ver, pero por ejemplo, si en tu página de Facebook pones información de Paulina, tus imágenes, mis fotos, en dónde tus estoy, amigos y tal, a qué no hora, necesariamente te convierte en automático no necesariamente. en candidata a Lo víctima. importante es cómo yo voy a manejar esa situación, porque aunque quizá con mi página de Facebook yo le esté abriendo la puerta al mundo para que se entere de mis actividades, que me gusta, que no me gusta, etcétera. ¿Dónde te diviertes? ¿Dónde vas de vacaciones? A dónde voy, etcétera. con quién voy. Depende de mis herramientas personales, en el sentido de que si alguien se me acerca, si un perfecto desconocido se me acerca y, oye, mira, tal concierto, vamos, etcétera. O sea, depende de la manera en la que yo reaccione ante eso. Pero cobra relevancia la pregunta de Arely, si el nivel educativo importa en este país con tantas carencias en términos educativos y con un porcentaje importante de nuestra población, especialmente en zonas rurales e indígenas, ¿no? En donde es más difícil tener ese enfoque, Paulina. Claro. Es decir, esa capacidad como para evaluar, ¿no? Y sopesar y decir, no, espérame, yo no me voy a ir. Por eso, o sea, yo sí defiendo la tesis de que quizá el nivel socioeconómico también te hace más o menos vulnerable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que tiene ciertas facilidades económicas y todo lo que eso conlleva a una persona que tiene... no me gusta la palabra carencias, pero pongámoslo así, en cuestiones económicas, en cuestiones de educación. ¿Por qué? Porque esas carencias justo van a provocar que me enganche muchísimo más fácil con todas las promesas que me puedan hacer. Sí, justamente con lo que comentas, también creo que es importante ver la otra parte, ¿no? Y las cifras. Aquí en México, por ejemplo, me gustaría tomar el caso del municipio de Tenancingo, Tlaxcala, que es el municipio que presenta mayores casos de trata de personas. ¿Y qué es lo que pasa con Tenancingo?
que se estigmatiza y se criminaliza a la población de este municipio. O sea, a la población entera, al municipio entero. Sí, al municipio Ahora, entero. estadísticamente hablando, sí está probado que en ese municipio se da cifras más altas. Y pues, yo ¿no? me atrevería a poner en cuestión las cifras, porque hay todo un corredor que va de Tenancingo a Puebla y esta es trata con fines de explotación sexual. Muchas ocasiones no se relaciona la trata con la venta de drogas y armas. Pero vete al norte, trata, drogas, armas, y esas cifras no han salido a la luz, así que aguas. Yo sí me atrevería a cuestionar esas cifras, tanto de los gobiernos como hasta de organismos internacionales. Diana. Sí, me parece muy importante. Primero, un poco retomando lo que comentaba Paulina sobre qué si se va a acercar o no se va a acercar y que también depende de la persona. Hay una investigación bien interesante que tiene que ver con tratantes y cómo funciona el modus operandi del tratante. Y en él, quien está haciendo esta investigación dice, bueno, el tratante en 15 minutos sabe, 15 minutos nada más de platicar, de que te conozco, 15 minutos así pasaron. del primer contacto. Del primer contacto. O sea, yo no te conocía, el primer contacto, 15 minutos y yo sé si vas a caer o no. Así es. Después de esos 15 minutos yo ya sé, si vas a caer, bueno, entonces sigo mi trabajo. Y si no, bueno, se aburre y se va. Bye. O sea, sí tiene que ver y efectivamente quizá pueda volver un poco más vulnerable a la persona el estatus socioeconómico, pero me parece que también, y eso es otra vez lo rescato de esta investigación que dice, bueno, es que el tratante está buscando una falta de algo, que no necesariamente es dinero. Así es. ¿No? O sea, algo te falta que yo puedo llenar. Y ahí entro, y de ahí es de donde yo te o sea, hay una zona de vulnerabilidad que tiene que ver con sentimientos también, con estado de ánimo, todo. con, en fin, con condiciones específicas. Así es, sí. A ver, de este lado, ¿quién tiene el micrófono? Adelante, por favor. Soy Martín. Aportando a lo que dicen, hay organizaciones que ya se dedican a buscar a estas personas. Por medio de esas informaciones que publicamos en redes sociales, nos conocen y ven el punto débil que tenemos o qué es lo que nos gusta para llevarnos a lo largo. Son profesionales de esas búsquedas, ¿no? Ajá, esas búsquedas. Y aparte también a veces son tapadas estas cifras porque el gobierno está involucrado. Entonces hay corrupción en esto también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, a ver, de este lado, ¿quién tiene el micrófono? Adelante. Hola, Karina. Bueno, yo creo que principalmente también hay gente que no debería de aceptar a cualquiera, o sea, no porque me llame Florecita, no sé qué, y esté guapa, te voy a aceptar, ¿no? O sea, yo creo que primero debes de conocerlo y ya si tus amigos lo conocen, pues igual y sí podrías aceptarlo, pero preguntando. Lo que no es muy fácil que te piden amistad, sobre todo en Facebook, ¿no? Pero el avatar o la imagen que te ponen es de una, como tú dices, una chica guapa o un chico guapo, ¿no? Y dices, bueno, pues sí me voy a hacer amigo de este guapo o de esta guapa, ¿no? Y no sabes quién está detrás de esa cuenta de Facebook. Entonces, por eso, por ejemplo, en algunos casos, muchas mujeres o chavas ven a un chavo guapo así, típico chavo, ¿no? Y dicen, un típico chavo guapo. Cualquier cosa que eso quiera decir. El chico guapo. ¿Candidatos? A ver, bueno, sí. Y ya por eso lo agregan, ¿no? Y ya después les empiezan a hablar y les empiezan a decir cosas de, no, pues es que me gusta, si no sé qué, y cae la chava solo porque cree que está guapo. Y entonces ya después se encuentran y ya. Y empieza el problema. A ver, de este lado, ¿quién más tiene el micrófono? Adelante, por favor. Hola, soy Alicia. Yo creo que las personas más vulnerables son los niños. Como ya lo comentaron aquí, las redes sociales es un factor muy, muy importante para llegar a ellos. Y como decía la compañera, es cierto, nosotros podemos decir, es la persona tal y pues, le voy a agregar, está guapo. Pero los niños todavía no tienen esa conciencia para saber si sí o no está bien esa persona o creemos eso. Entonces el niño lo va a aceptar y es más manipulable. También juega un rol importante los papás, porque si ellos les hablan de esta situación o si ellos tienen alguna carencia emocional, pueden caer porque les van a hablar bonito y van a decir, pues es que esa persona sí me comprende y mi papá a lo mejor no me escucha en casa. Creo que lo que tú dices es muy importante en términos de una población, si alguna, realmente vulnerable, son los niños. ¿Cómo abordar, muchas gracias, cómo abordar el tema desde esta perspectiva? Si son estos niños que además no tienen, por su condición de niños, de chiquitos, ¿no?, la capacidad ni siquiera ni la posibilidad, por supuesto, de defenderse. Sí, pues es
Y no solo es por eso hacíamos tanto énfasis en que tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas a la hora de publicar algo en Facebook, porque como hacen la mayoría de pederastas, pedófilos y los que producen pornografía infantil, que en eso sí México tiene una cifra alta en pornografía infantil por internet, estamos alcanzando el primer lugar y el estado que más produce es Nuevo León, le llegan a través del niño o a través de las redes sociales al niño o a la niña con una especie de enamoramiento, ven cuáles son sus intereses, las fotos, con quiénes se juntan, que inclusive el primer contacto con el niño o la niña lo logran hacer con la voluntad de estos infantes, lo cual es muy peligroso porque vuelven a reincidir y no es una cifra que me esté yo o una información que me esté sacando de la manga. Hay una alianza, que es una organización que defiende a los niños y niñas de pornografía infantil, está aquí en México, Alianza por la Seguridad en Internet, que tiene todos estos estudios muy bien sustentados. Y me gustaría mucho hacer énfasis en una pregunta que se planteó. Sí, sin duda, el gobierno tiene mucha responsabilidad, los 3 niveles de gobierno, no solo el federal, sino también el estatal, los municipales o las delegaciones. Y sí, estoy muy, muy de acuerdo que el gobierno, no todo en el gobierno es malo, ni no todo es bueno. Y también todo en sociedad civil no es bueno y todo en sociedad civil no es malo. Como suele ocurrir. Tienes que buscar esta forma ética de convivir gobierno y sociedad civil y academia, otros sectores, inclusive el industrial, porque es muy importante en el tema de trata de personas, para poder generar este cambio estructural y no solo estar persiguiendo y castigando. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y criminalizando hasta la pobreza incluso. Bueno, vamos a hacer un corte más aquí en corto. Déjenme nada más recordarles 2 cosas. La primera, que en nuestra página web de Aquí en Corto usted va a encontrar información adicional. Ojalá que podamos hacer extensiva el reporte, el informe que tú mencionaste, Diana, e información adicional sobre el tema en nuestra página web. Y a recordarles que hoy es jueves y a las 11 de la noche seguimos con la nueva serie de Canal 11, Crónica de Castas. Nosotros regresamos en un momento. Vamos a un corte. Enseguida regresamos Aquí en Corto. No le cambies. Estamos de regreso Aquí en Corto. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Corto. Adri, ¿a quién tenemos ahora? Rubén está conectado con nosotros en una videollamada. Héctor, desde Ciudad Juárez. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Mira, estamos hablando sobre trata de personas. Tú, estando además en Ciudad Juárez, alguna historia tendrás que contarnos. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu punto de vista sobre esta problemática de trata de personas? Mira, Rubén, aquí en Ciudad Juárez es muy, se ha sonado mucho ese tema. Todos recordamos a las mujeres de aquí de Ciudad Juárez. Es un tema, fíjate, que yo pienso que es muy importante, ya no solo aquí en como frontera, sino también en todo el país, especialmente en las zonas del sur, como por ejemplo Oaxaca, Chiapas, que se ve este tema como una tradición o como una costumbre. Entonces, aquí en Ciudad Juárez se sigue dando hasta cierto punto. Sabemos que somos frontera, hemos visto el caso de las mujeres, como te comentaba. Entonces, es por eso que aquí en Juárez sí se sigue dando, pero también hay que recalcar que las autoridades han estado trabajando bastante para tratar de combatir este delito. Actualmente en Ciudad Juárez hay un gran número de instancias enfocadas principalmente a las personas que son más vulnerables a enfrentar este tipo de delitos. Sabemos que son las mujeres, los niños, por ejemplo. Entonces, aquí en Ciudad Juárez sí se ha trabajado bastante en ello, en la creación de varias dependencias. Muchas gracias, Héctor, por tu participación aquí en Corto. Gracias de verdad. Saludos a Ciudad Juárez y a todos quienes nos siguen desde allá. Nosotros regresamos aquí al estudio de Canal 11, aquí en Corto. Y creo que es importante que en este último bloque sigamos como diseccionando la problemática de la trata. Hablábamos de trata de personas y tráfico de personas y las diferencias que pueden existir al respecto, sí. Diana. Me parece, sí es bien importante que separemos tráfico de trata. El tráfico de personas se refiere al traslado de manera indocumentada de una persona de un país a otro. Tiene que haber cruce de frontera.
tiene que haber cruce de frontera. Eso es todo lo que pasa, por ejemplo, o parte de lo que pasa en la frontera sur, Chiapas, Así es. el tren, la bestia Así y es. todo eso hasta el norte. Se tiene que haber pagado a una persona. La persona va voluntariamente a pagarle a otra, en México lo conocemos como polleros, va a pagarle a otra para que la lleve a otro país, sea México, porque México se ha vuelto también un país de destino para migrantes, o sea Estados Unidos o cualquier otro país. Ahora, el tráfico es un delito cometido en contra del Estado. ¿Por qué en contra del Estado? Porque justamente estas personas están ingresando a otro país que no es el país de su nacionalidad sin los documentos migratorios necesarios. La trata de personas puede ser internacional o puede ser nacional o doméstica. En el caso de México tenemos un grave problema de trata doméstica, o sea, a la persona se le cambia de lugar, como comentaba Paulina, se le desarraiga únicamente de su lugar de origen, puede ser incluso tratada... Mexicanos que tratan con mexicanos. Así es, en México. En México, sin tener que haber cruzado la frontera. Que por supuesto también hay personas que están tratando con hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes de México a otras partes del mundo. Y tratantes de otras partes del mundo que las traen a México. Así es, o tratantes mexicanos que traen a extranjeros o extranjeras. Ahora, como mencionaba yo al principio, la trata de personas es un delito cometido en contra de la persona, no en contra del Estado. Y otra vez, puede ser doméstica, puede ser internacional, no así el tráfico. El tráfico tiene que haber el cruce de una frontera y es voluntario. La persona le pagó, y lo hemos escuchado, muchos de nosotros hemos escuchado en noticieros, sí son $3,000, $5,000 con que te consigan trabajo, pero es voluntario y sí me parece muy importante hacer esa diferencia. Muchas gracias. A ver, hay otra posibilidad para claridad, ¿no? Para clarificar conceptos y términos. Trata de personas, comercio sexual. ¿Hay alguna posibilidad de definir diferencias ahí? Más que trata de personas y comercio sexual, porque es trata de personas versus trabajo sexual, porque en ambas se comercializa el sexo. Hay una muy delgada línea para distinguirlas, pero vale muchísimo la pena hacerlo porque es una cuestión de derechos humanos. Y pese a que hay oposición de tener una postura en cuanto al trabajo sexual, debe de existir esa posición por parte del país, porque a veces hay operativos que se hacen en donde en vez de rescatar a víctimas, están rescatando a trabajadoras sexuales que están por su voluntad, y a las víctimas que están en calles, que están en otros lugares que no son muy visibles, las están dejando al margen. Entonces, una cosa es la chica, mujer, hombre o comunidad LGTBI que quiere dedicarse al trabajo sexual voluntariamente para ganar dinero. Existe. Sí existe el trabajo sexual voluntario. Son un porcentaje mínimo, pero hay que respetar bajo una perspectiva de derechos humanos a esta minoría y diferenciarlas de quienes están siendo forzadas a ofertar esos trabajos sexuales, ¿no? Y no solo son mujeres, ¿no? Son mujeres, niñas, niños, comunidad LGTBI y en ocasiones pues se pierde la vista de esto, lo cual yo creo que también es muy importante mencionar en este foro, porque aunque seamos jóvenes, creo que somos jóvenes responsables, y nos tenemos que informar también lo que está pasando, ¿no? Que hay reformas ya para una nueva ley de trata que justo diferencia esto e incluye a las niñas y niños que no estaban visibilizados en la anterior ley de trata. Ahorita, pues, porque vi a la diputada que salió, que es una de las más comprometidas, que está ya en la Cámara. El Senado votó por unanimidad, está en Cámara de Diputados, y de las más comprometidas está Cristal Tobar, está Elena Tapia, inclusive el coordinador de los diputados del PRI, muy comprometidos con estas reformas. Y ojo, ahí hay 2 diputadas que están tratando de pararlas, una panista y una perredista, que están tratando de parar esas reformas, lo cual me parece algo irresponsable, porque ya urge que haya una herramienta que castigue a quienes están violentando los derechos humanos de tantas personas. Sobre lo que está diciendo Arely, si me permite, Rubén, nada más quisiera añadir algo. Efectivamente, como ella dice, hay toda una, y sí, seguramente alguien cuando lo esté viendo va a decir, es que es también una violación, es una violación pagada, etcétera. A mí me parece, y voy a retomar algo que comentaba, me parece que Daniel en el primer segmento, y decía, bueno, ¿por qué la persona, o qué tiene que pasar para que la persona esté comprando
¿no? Y yo creo que ahí, más que si es un derecho o no es un derecho, nos tenemos que ir mucho más atrás y pensar qué pasa en nuestra sociedad, y no nada más en la mexicana, en todo el mundo. Como mencionabas al principio, ese es un problema en el mundo. ¿Qué pasa? Que se nos hace correcto, normal, de lo más, o sea, vamos hijo, yo te llevo, consumir a otra persona. Sea en explotación sexual, sea en trabajo sexual, o sea, ¿qué pasa? Laboral. Laboral, o sea, ¿qué pasa que creemos que es correcto? A ver, ¿no? creo que eso es muy importante. No quiero ponerlo como del punto de vista de quien consume, digamos, estos servicios o como queramos decirlo, pero que son producto de una trata y de explotación y tal, por un lado. Y por otro lado también, si pudiéramos visualizar del lado de los victimarios, qué está pasando ahí, ¿no? Pero primero quiero escuchar otras opiniones de ustedes. Adelante, por favor. Bueno, yo me llamo Olga y también hay que... Acércate el micrófono. Hay que tener en cuenta que la información hay que llamarla por su nombre, porque luego hay gente que no quiere hablar de la información con sus hijos, o que si nosotros tenemos la información hay que compartirla, porque por ejemplo, las autoridades también, ahí también tienen un punto muy principal, porque en muchos lugares nada más se lavan las manos o saben que hay en alguna casa hay este problema y no hacen nada. Solamente lo ven y se dan la vuelta. O sea, saben que en la casa del vecino o 3 casas más para allá está ocurriendo algo. Y ha surgido más aquí en esta Ciudad de México, que porque es el centro y llega bastante gente que no sabe lo que viene a hacer o qué quiere hacer y se junta con la persona menos adecuada. Con la persona incorrecta. De este lado, ¿quién tiene el micrófono? Adelante. Hola, soy Conrado. Bueno, yo lo estaba viendo desde el punto de vista de por qué conforme pasa en los siglos y hoy por hoy en la actualidad, porque hay más consumo de trata de personas. O sea, ¿qué es lo que conlleva a ese público o a nosotros como público a que haya más demanda en ese mercado y sea muy vulnerable? O sea, estás hablando, por ejemplo, de la pornografía infantil, de la prostitución, el trabajo sexual obligado, etcétera. Muy bien. De este lado, ¿quién tiene? Adelante, por favor. Hola, soy Viri y yo creo que esto empieza desde nuestras casas. Creo que nuestros padres nos tienen que informar bien, igual en las escuelas, porque muchos todavía existe ese tabú de no le puedo decir nada a mi hijo porque está muy chiquito. Pero creo que entre más se nos informen, más estamos alerta. Tampoco no vamos a andar a la ofensiva de conocer gente nueva, pero también tenemos que tener los pies en la tierra y saber a qué problemas nos enfrentamos. Se nos acaba el tiempo verdaderamente y yo quiero que cerremos con esta ronda final de comentarios de ustedes sobre la prevención. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad para prevenir y prevenirnos de ser víctimas de la trata? Empiezo contigo, Alan. Sí, principalmente estar informados sobre, como ya bien lo mencionó Diana, qué es la trata y cuáles son sus diferentes modalidades. Ahorita ya hablamos mucho del perfil del victimario. Y así como las víctimas podemos ser cualquiera de nosotros, también el victimario podría ser cualquiera de nosotros. Y esto lo añado sobre todo para las personas que nos están viendo que forman parte de una familia, que muchas veces el victimario puede estar en nuestra propia casa o ser alguien muy cercano. Y creo que hay que, sobre todo a los niños, a los infantes, hay que creerles cuando nos dicen que algo está pasando. Venga, Paulina. Simplemente ojo con quién nos relacionamos, a qué nuevas personas le damos acceso a nuestras vidas y bajo qué condiciones. Y ojo también con lo que consumimos, porque muchas veces sin darnos cuenta somos partícipes. Y entonces si le doy dinero al chavito del metro o a las llamadas Marías, quizá estoy siendo cómplice sin darme cuenta. Entonces... Adeli. Información, más que nada, todos y todas desde nuestra trinchera podemos hacer algo, informarnos, pasar la voz, muchos pasar la voz, que es la alerta Amber, infórmense, que no se quede solo aquí en este programa y en lo que escuchamos lo que hay que hacer, sino que vayamos más allá para poder prevenirnos y poder prevenir a alguien más sobre este fenómeno. Entren a las páginas institucionales, entren y mantengan contacto con organizaciones civiles como Y Quién Habla por Mí, la Coalición de América Latina y el Caribe, CEIDAS, Pozo de Vida, etcétera. Y pues
sigamos informándonos y pasándonos la voz, que el día de hoy pues hagamos todos un trato contra la trata. Venga, Diana, nos vamos contigo. Gracias. Yo me voy a sumar a lo que mencionaba Arely, Paulina y Alan. Nos tenemos que informar, tenemos que ser consumidores responsables. Por favor, como bien dice Paulina, de repente estamos consumiendo y no sabemos, hay que informarnos. Todo está en la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar y por acompañarnos aquí en corto con el tema de trata de personas. Gracias a ustedes 4 como panelistas y a quienes nos acompañaron aquí en el foro de Canal 11, aquí en corto. Hemos terminado esta emisión. Nos vemos la próxima semana con el tema ¿La política va o no va conmigo? Nos vemos. Quédese aquí en Canal 11 Noticias. Hasta pronto.